UTP, desde el año 2018, se imparte educación para profesionales de la salud en 4 carreras: enfermería, obstetricia, nutrición y dietética y terapia física. Estos programas están agrupados dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y por ello hemos considerado importante compartir algunos apuntes sobre la educación de los profesionales de ciencias de la salud. En el momento actual, un profesional de la salud, cualquiera que sea la carrera en la cual se formó, se considera que debe ser un buen comunicador, debe contar con una sólida base de conocimientos y de habilidades, debe de respetar los principios éticos en su actuar, ¿no? Y debe además tener una apropiada gestión de la información con la finalidad de mantenerse al día en los temas de salud y en los temas específicos de su carrera. Para cada una de estas dimensiones se debe considerar una valoración de cuánto está aprendiendo el estudiante durante todos los años de la formación. Y hablando de la educación para profesionales de ciencias de la salud, vamos a mirar un poco cómo es que esto se ha producido en el tiempo, ¿verdad? Esta es una línea que nos lleva desde los años previos al inicio del siglo XX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? Podemos ver que durante el siglo XX lo que se brindaba era una educación muy tradicional, ¿no? Esta educación tradicional consideraba al estudiante como un vaso totalmente vacío, ¿no? Sin ningún conocimiento, y que el proceso de la educación permitía que los conocimientos fueran transmitidos a ese estudiante a través del docente, ¿no? Que era el que llenaba ese vaso, esa copa de conocimiento. Durante el siglo XX hay un desarrollo muy importante de la psicología del aprendizaje y surgen distintas corrientes de la educación, ¿no? Siendo la educación por competencias el modelo sustentado en la corriente constructivista del aprendizaje. Y aquí tenemos varios autores que formaron parte de estas corrientes de educación. Por ejemplo, Brunner, que desarrolla una teoría de que el crecimiento cognitivo estaba asentado a factores ambientales y de experimentación, pero además propone que la habilidad intelectual se desarrolla como alineada con los cambios sucesivos, con la manera como la mente es utilizada. Y eso cambia un poco el concepto que se tenía en la educación tradicional. Ya se deja de considerar que el estudiante es un vaso vacío, sino considera que el estudiante es portador de un conocimiento, que es el fruto de su interacción con el ambiente, ¿no? Este conocimiento sirve como la base o el andamiaje para la construcción de nuevo conocimiento, a través de la implementación de un entorno educativo retador para el estudiante, ¿no? Estas son las teorías de Ausubel, del aprendizaje significativo, las teorías de Brunning. Además, se considera que para que el estudiante alcance un aprendizaje eficaz, el estudiante debe ser capaz de manejar activamente la información, pensar y actuar sobre ella, de tal manera que la pueda asimilar y luego la pueda expandir, como decía Piaget. Y finalmente hay expertos que hablan del aprendizaje individual, pero también hay otros que consideran que el aprendizaje es un fenómeno social, ¿no?
y en probablemente el mejor representante de esto es Vygotsky, quien planteó la teoría de la zona del crecimiento próximo, ¿no? En la cual se establece que el aprendizaje que puede lograr un estudiante cuando estudia solo es menor que cuando estudia asesorado con un tutor o acompañado por estudiantes que tienen mayor conocimiento, ¿no? Esa es la teoría de Vygotsky. Así las cosas, en el siglo XXI tenemos lo descrito por Prat Corominas, que es el paradigma constructivista, que lo que dice es de que la motivación personal para aprender es un motor importante que impulsa a la creación de aprendizaje. Por lo tanto, vistas las cosas así, ¿no? Y mirando todo cómo se ha desarrollado estas teorías, uno pensaría que las cosas están bastante resueltas en el siglo XXI, y sobre todo hablando del ámbito de la salud. Sin embargo, lo que encontramos es que a principios del siglo XXI existen todavía brechas de inequidades muy importantes dentro del país. Nuestro país es un ejemplo de ello, ¿no es cierto? Es distinto enfermarse en la ciudad de Lima que enfermarse en una ciudad de la sierra o de la selva, así como también entre países, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme entre enfermarse en el Perú o enfermarse en Estados Unidos o estar en Europa, ¿no? Es distinto. Esto lo que hace es resaltar el fracaso colectivo para compartir estos avances dramáticos de la salud, pero de manera equitativa, ¿no? Esto no se ha podido lograr. Y en paralelo a ello, ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto?, el desafío de una pandemia, ¿no es cierto? Hemos vivido durante 2 años y todavía lo seguimos viviendo, una pandemia que nos ha cambiado la vida, ha desnudado las debilidades de nuestro sistema de salud, ¿no? Así que ese tema es una amenaza, no es la única, los riesgos infecciosos no son los únicos, también existen los riesgos ambientales y los conductuales, así que todo esto es una amenaza importante. Y los sistemas de salud en todo el mundo están luchando por mantenerse al día, porque se hacen más costosos, porque son más complejos, y eso recarga la responsabilidad y el trabajo de ¿quiénes? De los profesionales que trabajan en esta área, ¿no? Que somos nosotros. Entonces, evidentemente el rediseño de la educación profesional en la salud es necesario y además oportuno, en vista de que se pueden buscar oportunidades de aprendizaje mutuo, de soluciones, digamos, conjuntas, que ofrece la interdependencia global por la aceleración de los flujos de conocimiento, por el desarrollo de la tecnología, porque ahora hay financiamiento a través de fronteras, además hay migración, no solo de profesionales, sino también de pacientes, ¿no? Entonces, en esta escalera, lo que se ha querido un poco reseñar es qué cosas deben de tener todos los profesionales de la salud en cualquier lugar del mundo, y deben de ser las características de su educación. Primero deben de tener un bagaje bueno de conocimientos, pero no solo tenerlo de manera enciclopédica, como antes se hacía, sino tienen que tener la habilidad de poder movilizar ese conocimiento para que puedan participar en un razonamiento crítico. Y además deben demostrar una conducta ética de tal manera de ser competentes para trabajar en los sistemas de salud centrados en el paciente y la población. Y no solo trabajar de manera individual, sino poder pasar
a formar equipos que tengan capacidad para responder localmente, pero también para estar conectados globalmente, ¿no? Si esto se cumple, entonces el resultado será que aseguraremos la cobertura universal de los servicios integrales de alta calidad que son esenciales para promover las oportunidades de equidad en salud al interior del país, pero también entre países distintos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Evidentemente, se tienen que tomar reformas educativas e institucionales. Y estas reformas tienen que estar guiadas a dos resultados finales que son importantes. La interdependencia de la educación y el aprendizaje transformador. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. El aprendizaje transformador es el más elevado de 3 niveles sucesivos que pasan de el aprendizaje informativo, el aprendizaje formativo y llegan hasta el transformativo. Podemos ver que esto corresponde a las etapas como fue variando el aprendizaje durante el siglo XX, ¿no? Al comienzo era mucho conocimiento para generar expertos, luego se le agregó la socialización de los valores para ya hacer profesionales, y ahora, construyendo sobre lo ya desarrollado, viene el aprendizaje transformativo, que lo que hace es dotar a los profesionales de atributos de liderazgo para que se conviertan en agentes de cambio ilustrados, ¿no? Y hay que construir, y la educación es eficaz cuando construye uno sobre el otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cambios fundamentales del aprendizaje transformador? Y seguro que cuando pasemos del lado izquierdo al lado derecho, algunos van a sentir que su educación tenía mucho del lado izquierdo, pero que lo que hacemos en la UTP está más tirado a lo derecho. En primer lugar, vamos a 3 cambios fundamentales. El primero, la memorización de los hechos. Por lo menos cuando yo estudiaba, había que memorizar un montón. Bueno, estamos saltando de eso a más bien la búsqueda, el análisis y la síntesis de la información para poder tomar decisiones. Y esto es claro porque el desarrollo, digamos, de la salud ha sido tan grande y hay tanta información que es imposible que uno pueda estar con todo a la mano. Pero sí debe tener la capacidad de poder buscar, debe de poder tener el pensamiento crítico, poder analizar y llegar a sintetizar toda esta información ya analizada para poder tomar decisiones. Luego, el segundo cambio es la búsqueda de credenciales profesionales pasa a lograr competencias que son básicas para desarrollar un trabajo en equipo que sea eficaz en los sistemas de salud. Y el tercer cambio importante es la adopción no crítica de modelos educativos, pasar a la adaptación creativa de los recursos globales para abordar las prioridades locales. Y la pandemia ha sido una oportunidad para volvernos creativos en la educación, y seguro que de eso vamos a conversar después. Entonces, habíamos dicho que teníamos el aprendizaje transformador como una meta de la reforma educativa e institucional, pero también tenemos la interdependencia de la educación. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. En realidad, la interdependencia es un elemento clave en el enfoque por sistemas, ¿no? Y entonces, lo que se está planteando es pasar de sistemas de educación y de salud totalmente divorciados, ¿no es cierto? Que es lo que lamentablemente en nuestro país todavía existe, ¿no? La educación camina
por un lado y la salud camina por otro, a sistemas de salud que estén armonizados con la educación. Es decir, a formar profesionales a partir de las necesidades, ¿verdad? Entonces, si formo profesionales de salud, los formo según las necesidades que hay en el área de salud. Eso es lo que se tiene que tender. Pasar de instituciones que son independientes a formar redes, formar alianzas, formar consorcios, y de las preocupaciones institucionales hacia adentro, ¿no es cierto?, de la propia institución, saltar a aprovechar los flujos globales de contenido educativo, los recursos didácticos y las innovaciones. Entonces, se fijan cómo es un salto un poco cuántico, pero que hay que darlo. Hay cosas que sí se han comenzado a hacer, hay cosas que están un poquito más avanzadas y hay cosas en las que falta caminar todavía muchísimo. Por lo tanto, buscar reformas siempre causa barreras, gente que se opone, ¿no? Y para poder lograr hacerlo, hay algunas acciones habilitadoras para tratar de revertir estas barreras, ¿no? La primera es involucrar a los líderes de todos los niveles, ¿no? El local, nacional e internacional. Muy importante para poder hacer estas reformas. Pero además, el liderazgo tiene que venir de las comunidades académicas y profesionales. Pero debe estar respaldado por los líderes políticos del gobierno y de la sociedad. O sea, ese primer punto es importantísimo. El segundo es el dinero. O sea, siempre el dinero es un problema. Y hay deficiencias de financiamiento que deben de superarse con una expansión importante de las inversiones en educación, profesionales para la salud, de todas las fuentes, públicas, privadas, ayuda al desarrollo, fundaciones. O sea, en el Perú hay la idea de incrementar el presupuesto en educación, pero hay que ver bien cómo se va a canalizar eso, porque eso es bastante peligroso si no se tiene un plan muy claro. Y luego, el tercero es fortalecer los mecanismos de administración, ¿no? La acreditación socialmente responsable para garantizar que esa financiación que se ha dado sea manejada de la mejor forma, ¿no? Y que útil y que brinde resultados. Así que, al final de cuentas, después de este camino que es largo, pero que es necesario, será un sistema de salud más equitativo, ¿no? Con mejor desempeño de lo que tenemos actualmente y con los beneficios para los pacientes y las poblaciones de todo el mundo en nuestro mundo interdependiente. Muchas gracias. Mis primeras palabras son para agradecer a Denise, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos ha hecho una excelente presentación sobre educación en salud y las pautas que seguimos sobre la misma en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP. Quisiera hacer un breve comentario. Para transformar la salud, los profesionales de la salud son fundamentales. Si no tenemos profesionales de la salud capacitados y en número suficiente, no podremos transformar la salud. Por ello es tan importante lo que explicó Denise, el transformar la formación de los profesionales de la salud para poder transformar la salud en el mundo. Por supuesto que para transformar la salud, para poder transformar la educación en salud, deberíamos contar con sistemas de salud organizados de tal manera que tengamos un buen primer nivel de atención bien desarrollado, y ahí capacitamos a los estudiantes en esta forma integral, que no solo tengan conocimientos, sino también habilidades, actitudes, liderazgo. Los sistemas de salud del Perú no nos permiten hacer eso en forma general, pero son las universidades las que tenemos que tomar la iniciativa y empezar en nuestros claustros a formar a los estudiantes
en los aspectos éticos, en la comunicación, en los aspectos de la prevención, promoción de la salud. Por ello es tan importante el rol que hoy en día deben asumir las facultades y escuelas de salud para formar los nuevos profesionales de la salud. Estos profesionales que puedan transformar los sistemas de salud, transformar la salud de la población, resolver problemas que hoy no nos imaginamos y usar tecnologías que hoy no existen. No hacemos lo que ya nos explicó Denise, de llegar a este aprendizaje transformador, va a ser pues muy difícil transformar los sistemas de salud. El cambio tiene que empezar en algún nivel. Y mientras tenemos las decisiones políticas, el poder, el presupuesto, etcétera, las universidades también pueden comenzar a actuar por su lado. Ahora quiero dar pase a nuestros panelistas, el profesor David León, de nutrición, y la profesora Katy Rojas, de obstetricia. Invito a Katy a decirnos algunas palabras sobre el impacto de la pandemia sobre la actividad de formación de los estudiantes de obstetricia. Claro que sí, muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación. La doctora Denise resaltaba bastante bien cómo debemos estar nosotros en armonía dentro del sistema de salud según las necesidades, ¿no? Esa transformación que finalmente los profesionales tenemos que hacer y que muchas veces ya siendo profesionales se nos es difícil. Que les habla, soy obstetra de profesión y realmente cuando uno habla del impacto, ve cómo la salud sexual reproductiva, porque la salud es integral. Sin embargo, la salud sexual, la salud reproductiva también, pues, siendo relegada a un nivel en donde también nuestros indicadores maternos prenatales, nuestros indicadores de salud sexual reproductiva también tuvieron un gran impacto. Tanto los profesionales adecuar nuestros procedimientos de atención fue todo todo un reto. Y es justamente porque no estábamos preparados para situaciones dentro de un contexto de pandemia, cómo respondemos a seguir brindando el acceso a la atención en salud. Es entonces que hemos tenido los profesionales de la salud, desde el campo justamente también de la salud sexual, salud reproductiva, a ir donde nuestros pacientes. Y para eso el Internet, lo que viene a ser la tecnología, nos ha ayudado a poder adecuar justamente nuestros servicios y poder a través de la telesalud poder seguir llevando nuestra atención sin exponernos ni tampoco exponer a nuestros pacientes, pero con el enfoque de equidad social en salud, donde las personas, pues todos y todas tenemos el derecho y el acceso a la salud, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Entonces nos deja pues ese aprendizaje. Recuerdo mucho en las aulas, dentro de esta primera y segunda ola, incluso muchas y muchos estudiantes a veces llevando a la par, no solamente estudiando, sino también muchas veces infectados, muchas veces dentro de estar con familias infectadas, pero también el reto de nosotros como docentes darles las facilidades para que ellos puedan continuar, para que ellos puedan seguir, pero también ha sido un reto tanto para nuestros estudiantes, para nuestra sociedad y nosotros como docentes, ir adecuando e ir acompañando, no solamente en la parte de docencia, sino también desde la parte humana, desde la parte también de esa persona que también escucha y que puede entender, y adecuar también las metodologías para que dentro de la parte emocional que puede también influir en el aprendizaje, pues finalmente puedan cumplir sus metas. Como profesionales de la salud y como docentes, y dentro de la universidad nos deja grandes aprendizajes, ¿no? Porque realmente la virtualidad ha llegado para quedarse. Y ahora tanto nuestras atenciones siguen siendo tanto presencial como virtual, y nuestras clases también, ¿no? Ahora tenemos tanto lo presencial y también lo virtual, y dentro de todos estos aprendizajes nos deja que también tenemos que estar preparados. Y debemos de estarlo desde justamente la formación de los estudiantes, estar preparados en adecuar nuestro proceso de atención a cualquier contexto, no solamente de pandemias, endemias, sino de cualquier desastre, ¿no? Eso más que nada. Gracias. Muchas gracias, Katy, por tu interesante presentación, excelente. Las cosas que se han aprendido de la pandemia, ¿no? La crisis ha significado también una oportunidad.
y para el sistema educativo, para los docentes, para los estudiantes también, ¿no? Creo que ahora los estudiantes aprecian más la educación virtual, más de lo que lo hacían antes. Por supuesto, la presencial es insustituible en muchos aspectos. Y también este aspecto que tú dices, el apoyo a la persona del estudiante. Eso me ha parecido muy interesante. Gracias, Katy. Voy a invitar entonces ahora a David León, profesor de nutrición, para que nos comente sobre su experiencia como docente en su área durante la pandemia. Muchas gracias, doctora Graciela, muchas gracias al público presente. Quería justo iniciar mi ponencia con lo que acaba de comentar Katy. Lo difícil que ha sido para nosotros los profesionales en salud, en este caso mi profesión como nutricionista, adaptarnos a esta modalidad virtual, pero como profesionales, ¿no? Para poder luego llevarlo a las clases y poder impartir ese conocimiento ahora de esta forma remota al estudiante. Como profesional, tengo que decir que costó bastante cuando realizábamos estas consultorías donde necesitamos al paciente pues verlo in situ. Necesitábamos pues pesarlo, necesitábamos tallarlo, necesitábamos sacarle porcentaje de grasa y dentro de ellos pues necesitamos una serie de instrumentos, ¿no? Bueno, yo como profesional pues he tenido que adaptarme a esta modalidad usando pues las videoconferencias y es más, pedir el apoyo del paciente para que me pueda pasar algunos datos que me va a servir bastante para yo poder ver pues los cambios que se van sucediendo en mi paciente. Es más, teníamos que educar al paciente para que pueda realizarse las mediciones. Y eso lo comento y quería iniciar con este tema netamente de ser nutricionista y lo llevaba a mis estudiantes, pues, ¿no? Era el tema ahora de mostrarle al estudiante cómo es que íbamos a llevar o a pasar estos años de pandemia. Todos pues tuvimos que estar ante una cámara y no habían podido vernos. Y los cursos pues eran difíciles y cuando me preguntaban, David, ¿cómo hacemos? ¿Lo podemos llevar a la modalidad remota? Yo le decía que hay que intentarlo. Nunca quise negar ello y trataba pues de darle una solución ante lo difícil que era. Ante ello pues empezamos, tenemos nosotros cursos por ejemplo llamados técnicas dietéticas. Había actividades también en donde teníamos que presentar ya el informe final y ellos también se grababan pues no, preparando, luego haciendo las dosificaciones, que básicamente este curso se encarga de ello o se basa de ello. Y ellos lo presentaban, ¿no? Sí, profesor, ¿no? La dosificación es de una taza, ¿no? Al ras, colmada, y nos lo expresaba. También cursos como dietética, que también fue todo un reto, porque teníamos que hacer cálculos, y también se les compartía a ellos, ¿no? Estas guías de prácticas y hacíamos reuniones en Zoom, ¿no? Con diferentes grupos, yo ingresaba a cada uno de ellos y empezaba a guiarlos, ¿no? Creo que ha sido productivo, beneficioso, tratar de sacarle ese jugo a la modalidad remota, dentro evidentemente lo que se ha podido. Creo que ha sido productivo y hemos tenido pues un buen acercamiento al estudiante por esta modalidad del Zoom, grupos de chat, el uso del Canvas. Creo que ahorita nosotros que estamos en la UTP hemos podido pues usarlo creo que casi al 100% todas las herramientas que cuenta pues la universidad. Y bueno, me ha permitido gracias a Dios pues tener un acercamiento también a través de ponencias con los diferentes estudiantes de UTP, ¿no? Eso es, muchas gracias, mi presentación. David, muchas gracias. Tu ponencia también muy interesante, digamos, toda la tecnología que ha puesto la universidad para mejorar, para hacer posible la educación a distancia y también todos los mecanismos de apoyo al estudiante, la capacitación docente, pero sin la dedicación y la creatividad del docente, esto no hubiera sido posible, a pesar de que hubiéramos tenido toda la tecnología. Así que también lo que tú nos expones es muy importante y nos deja un aprendizaje para lo que sigue. Creo que la educación se va a enriquecer con este componente a distancia, además del componente presencial. Esta pandemia que todavía continúa, pero que tuvo un 2020 y un 2021 muy, muy fuertes, nos trajo muchas cosas desagradables, malas, ya se han comentado,
pero también fue oportunidad para descubrir cosas nuevas, desarrollar habilidades que nosotros no sabíamos que la teníamos, y realmente en la universidad se pensaba en la educación virtual, pero siempre se veía como un poquito más adelante. Pero aquí tuvimos que a caballo, primero comenzar con la parte remota, ver cómo hacíamos, porque no solamente era educar, sino cómo evaluábamos el aprendizaje. Ese era un aspecto clave, porque no es cuestión de pararse y escuchar a una persona hacer una disertación, sino cómo evaluamos que realmente el estudiante aprendió. Y entonces eso significaba sentarnos a pensar cómo va a ser el sistema de evaluación ahora en esta modalidad, ¿verdad? Donde ya no se pueden tomar los exámenes que tradicionalmente se tomaban. Entonces se ha trabajado mucho nuevas modalidades de evaluación, se ha propiciado mucho el trabajo en equipo, se ha propiciado el uso de portafolios, el de trabajos, de tal manera se han impulsado mucho los foros, de tal manera que ha habido una revolución que ha sido muy favorable para propiciar aprendizaje. Muchas gracias, Denise. Creo que ha sido una sesión bastante interesante, que la crisis de la pandemia nos ha dado oportunidades y que ahora tenemos muy claro que la investigación científica en salud y transformar la educación en salud son fundamentales para transformar la salud de la población. Y que ese trabajo está en manos de las universidades, que tenemos un grande e interesante reto que tenemos que tomar.